delante de ti. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros hasta este momento y tu promesa en tu palabra nos dice, Dios Todopoderoso, que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos, todos los días de nuestras vidas, Dios Todopoderoso, para la gloria de tu nombre. En esta mañana, Dios Todopoderoso, presentamos nuestras vidas delante de ti una vez más, pidiéndote, Dios Todopoderoso, que te glorifiques en medio de nuestras vidas, que bendigas nuestros hogares, nuestra familia, nuestras vidas, lo que hacemos, que bendigas, Dios Todopoderoso, todo aquello, Padre Celestial, que está en nuestras manos, Dios, conforme a tu voluntad. Glorifícate una vez más en medio de nuestra congregación, en medio de lo que hacemos, Dios Todopoderoso, y que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición para nuestras vidas, de edificación, conforme a tu voluntad. Padre, tú eres el Dios Todopoderoso, por eso te pedimos que te glorifiques una vez más en medio de nosotros, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bien, esta semana estamos compartiendo la lección número 6, que es Toldot, y ella traduce descendencia, generaciones, historias, inicios. Nos narra el inicio de el pueblo de Israel, de cómo el Todopoderoso, a través de un milagro, empieza la generación, la historia de Israel. Entonces, en Génesis nos cuenta la historia de cómo Raquel, siendo una mujer estéril, y aquí encontramos un patrón que la escritura nos muestra, donde todos aquellos personajes que son destacados o son muy valiosos en las escrituras, que Dios usó de una manera destacada y sobrenatural, tuvieron este patrón. Cuando Jacob tiene a sus hijos, mire que su esposa, en el caso de su esposa era estéril. Él tiene que orar para que Dios le conceda tener hijos. Y nace sus dos hijos, en este caso nace Jacob y Esaú. Cuando Jacob se casa, él también vive el mismo patrón de su padre, y también él hace todo el proceso que Dios le va dando y le va mostrando todo esto. Entonces, en esta parashá es muy importante que nosotros conectemos las escrituras con lo que Dios estaba haciendo en sus inicios, lo que él empezó a hacer, cómo empieza a establecer la generación, de cómo Abraham tiene el hijo de la promesa y cómo él se aferra a la promesa y cómo Dios cumple su palabra dándole un hijo legítimo en su matrimonio, conforme él lo había establecido Abraham, que fue su hijo Jacob, Isaac. Isaac a su vez tiene un hijo que es transferida la promesa, y Jacob recibe la promesa, y en él se empiezan a cumplir las generaciones, y de él nacen las 12 tribus, y de las 12 tribus nacen generaciones de naciones y muchos pueblos. Entonces, en esta porción de la palabra, Yeshua nos enseña la importancia de permanecer en la palabra del Eterno. Es muy importante que nosotros permanezcamos en su palabra, porque separado de ella, nada podemos hacer. Entonces, cuando permanecemos en la palabra, nosotros podemos realizar el ministerio que Él nos ha encargado. El llamado que hemos recibido de Él, lo vamos a poder ejecutar, lo vamos a poder realizar, y vamos a poder realizar cosas mayores que las que Él nos ha dado, como Él lo prometió. Entonces, vemos que en este fragmento de las escrituras que vamos a estar estudiando hoy, que comprende los capítulos 9 y 10 del Evangelio de Marco, empieza hablándonos acerca de cómo Yeshua sana a un muchacho endemoniado con un espíritu sordo y mudo. Sigue anunciando una vez más su muerte, y empieza a mostrarle a sus discípulos quién es mayor en el reino de los cielos. Empieza a profundizar en la enseñanza. Sigue hablándonos en que el que no está con Yeshua está en contra de él, y
sigue hablando y mostrándole a sus discípulos las ocasiones o las situaciones que nos pueden llevar a caer de su gracia, a ir a estar en contra de él. Y él nos muestra con su palabra que todos los obstáculos y todas aquellas cosas que nosotros tenemos en nuestras vidas que nos impiden permanecer con él, lo quitemos de nuestras vidas y poder hacer así de esa manera avanzar. También Jesús nos enseña acerca de un tema muy crucial y muy importante en su momento y que hoy en día también sigue vigente, que es acerca del divorcio. Y también Yeshua bendice a los niños y termina el fragmento o la introducción con una enseñanza acerca de un joven rico que se acerca a Yeshua y empieza a preguntarle qué haré para heredar la vida eterna. Entonces, sigamos acá. Vamos a compartir aquí pantalla completa. Listo, entonces empecemos en Marcos capítulo 14. Capítulo 9, verso 14 dice lo siguiente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sucedió que lo sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Aquí en este texto es muy interesante porque nos narra cómo sus discípulos están en el ministerio, al igual que Jesús. Ellos están aprendiendo todo el proceso de ejercitar la palabra del Todopoderoso y ellos están en escena, en una escena muy interesante donde un padre de familia que estaba buscando a Yeshua no lo encuentra, encuentra a sus discípulos y a sus discípulos les presenta a su hijo y les ruega que lo liberasen, que oraran por él para que fuese libre de ese espíritu inmundo que lo estaba atormentando, que lo quería matar. Pero ellos, en su afán, en su intento, ellos empiezan a orar por el espíritu inmundo, echarlo fuera, a orar por el muchacho, pero les fue imposible poder obtener la victoria en este caso. Dice que Yeshua no estaba en el lugar, no estaba allí, y cuando lo ven venir, dice que toda la multitud que estaba reunida allí, que estaba viendo lo que estaban haciendo sus discípulos, se alegraron. Dice que alrededor de ellos estaban también los escribas que estaban disputando con sus discípulos, y aquí había una conversación muy candente, muy prendida, donde los fariseos y los escribas estaban acusando a los discípulos, y los discípulos, en su intento de poder demostrar que estaban con Yeshua, que eran discípulos del Mesías, ellos estaban intentando echar fuera este espíritu inmundo que se les oponía, que se les resistía y que no lo pudieron echar fuera. Dice que enseguida toda la gente, viendo cuando se acerca a Jesús, se asombran, se alegran, hacen gritos de júbilo, corren hacia él y lo saludan. De en medio de la multitud sale un personaje, sale una persona y le dice, lo saluda y empieza a narrarle todo lo que está sucediendo y le solicita a Yeshua que lo ayude. Entonces,
Yeshua, al ver todo el escenario, él interviene y pregunta y les dice, ¿qué disputáis con ellos? Entonces, esta pregunta que Yeshua les hace, lo hace porque él quiere que todos los discípulos estén alrededor, que estén allí en escena de lo que está sucediendo, que lo tengan presente, porque Yeshua sabía lo que estaba sucediendo, porque él conoce el corazón de todas las personas, que él conoce nuestros pensamientos aún, él puede ir más allá de lo que nosotros podemos ver físicamente con nuestros ojos, él conoce todo, y él les dice que disputáis con ellos. Entonces, cuando él les hace esta pregunta, aquí sale en el verso 17, dice que respondiendo uno de la multitud le dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, un espíritu mudo, sordo y mudo. Entonces dice que se reúne la multitud alrededor de él, él aprovecha eso y empieza a enseñar a la multitud. Entonces vemos que cuando se reúne todo alrededor de él, sucede que el espíritu inmundo, cuando ve a Yeshua, estremece al muchacho, lo tira al piso, lo revuelca, empieza a echar espumarajo. Yeshua sigue indagando y él sigue ejercitando su ministerio. Entonces, él continúa haciendo lo que él venía desarrollando. Entonces, aquí vemos que está toda la multitud reunida, las multitudes como siempre, donde estaba Yeshua siempre había multitudes. Él hizo que las multitudes se reunieran alrededor, captó o llamó su atención y empieza a ejercitar lo que él hacía por naturaleza y que venía cumpliendo con el plan del Padre Celestial. Entonces dice que, verso 18, el cual dándole donde quiera que le toma, él lo sacude, echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Entonces el padre empieza a contarle la versión rápida de los acontecimientos que estaba padeciendo él con su hijo, de cómo el espíritu inmundo durante mucho tiempo había intentado acabar con la vida de este joven, y él le cuenta la versión rápida, lo tira al piso, muchas veces lo tira al fuego, otras veces lo tira al agua, muchas veces ha intentado quitarle la vida, pero hasta hoy no ha podido, y tampoco hemos podido darle a este joven un buen estilo de vida, un estilo de vida saludable. Entonces dice, versículo 19, respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Traédmelo. Entonces, aquí está. Él viene, solicita que le traigan delante de él, a su presencia, a este joven endemoniado. Se lo traen y lo presentan delante de él. Dice que cuando está al frente de Yeshua, que el espíritu inmundo percibe la presencia del Mesías, de Yeshua, dice que revuelca en el piso al muchacho, versículo 20, se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajo. Entonces Yeshua sigue cuestionando, preguntando, sigue indagando a la gente para que la gente pueda tener la historia completa de lo que estaba sucediendo, la versión completa, porque muchas veces nosotros tomamos algo de lo que está pasando, vemos, hacemos una lectura y hacemos una interpretación incorrecta de lo que está sucediendo. Pero él quería que todos estuvieran en contexto de lo que estaba sucediendo para él poder ejecutar su obra en la vida de este muchacho. Entonces dice que preguntando al padre cuánto tiempo hace que sucede esto, y él le dijo desde niño. Entonces sigamos leyendo. Muchas veces le echan el fuego y en las aguas para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayuda. Entonces
vemos cómo este hombre clama a Yeshua y le pide que tenga misericordia, que lo socorra, pero que la fe que tenía este hombre no era o no estaba en el nivel que necesitaba para que él pudiese recibir un milagro a través de sus discípulos. Aún los discípulos todavía no estaban en un nivel de fe tan alto que pudiesen ordenar a los espíritus inmundos y echarlos fuera, porque ellos estaban en ese proceso de crecimiento, de formación, que todavía no se habían graduado como discípulos hasta después de la resurrección de Yeshua, cuando Yeshua los comisiona y los envía a predicar el evangelio a toda criatura en todos los lugares, anunciando todas las cosas que él les había enseñado. Entonces sigue diciendo que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Entonces vemos que cuando nosotros estamos metidos en conversaciones, a veces son conversaciones inoficiosas que no edifican para nada, o estamos nosotros sumergidos en información o en temas o viendo tantas cosas, recibiendo tantas cosas que no nos edifican realmente, sino que van llenando nuestra mente y nuestro corazón de basura, de cosas que no nos van a dar herramientas para poder ejercitar nuestro ministerio, sino todo lo contrario, que van preparando nuestro corazón para estar cada vez más alejado del Eterno. Entonces, es necesario que nosotros nos evaluemos, que nos examinemos, que determinemos qué voy a ver, qué voy a escuchar, qué voy a estar leyendo, y si lo que estoy recibiendo, eso me edifica o eso es productivo para mí, para poderlo utilizar para el llamado o para el ministerio en el cual el Mesías me ha colocado. Entonces vemos que hay mucha gente que en actualidad o en actualidad de pronto utilizan muchas horas de su tiempo para estar en las redes sociales, para poder mirar toda la basura que aquí se comparte, horas en TikTok, horas en Facebook, horas en chat con conversaciones que no edifican para nada. Se toman mucho tiempo en discusiones improductivas que lo que hacen es cerrar el corazón de las personas más hacia el evangelio, hacia la palabra del Todopoderoso. Entonces, las escrituras nos muestran que nosotros tenemos que ser personas que edifiquemos con lo que estamos compartiendo, con nuestras palabras, que nuestras palabras sean de edificación a todos aquellos que nos escuchan. Entonces, en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, vamos a mirar aquí. Proverbios 13. Buscar acá. Proverbios capítulo 13. En el verso 20 dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, la palabra nos enseña aquí que nosotros debemos ser personas que estemos en un proceso continuo de edificación, de formación, de aprendizaje, de autoevaluación, en un proceso continuo de poder ir sacando de nuestras vidas todas aquellas cosas que nos contaminan, que no nos están edificando, y tomar todo aquello que nos edifique. Esto hace parte de nuestro proceso de formación, y por eso no debemos estar perdiendo el tiempo en discusiones vanas, improductivas, como estaban aquí los discípulos. Los discípulos empezaron a tener una contienda fuerte con los escribas, con los fariseos y con toda la multitud que estaban allí, que ellos
se ocuparon tanto de la discusión que se olvidaron en sí de la situación que tenían delante, que era ejercitar la palabra del Todopoderoso, echar fuera a este espíritu inmundo que estaba atormentando a este joven, el cual no lo pudieron hacer. Por eso cuando Yeshua llega al escenario, toda la multitud se alegra, se regocija, toda la multitud viene delante de él y le solicitan a él que intervenga porque sus discípulos no pudieron hacer la tarea que se les había asignado. Entonces vemos que este hombre, después de haber dado su historia, Yeshua los exhorta y les dice: ¿hasta cuándo tengo que soportarlos ustedes? ¿Hasta cuándo van a estar perdiendo el tiempo en tonterías y no hacen la voluntad de mi Padre? Generación incrédula, traédmelo acá. Entonces le presentan al joven, se lo presentan delante y dice que le traen al joven, el espíritu inmundo lo sacude, lo revuelca y Yeshua empieza a orar por este joven y reprende al espíritu inmundo, le ordena que salga y el espíritu inmundo sale del muchacho, lo deja tendido en el piso como muerto, tanto que las multitudes empiezan a decir: está muerto, está muerto. Pero aquí podemos seguir leyendo y dice que verso 17. No, íbamos por aquí, en verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, para el que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús lo vio, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Entonces el espíritu inmundo, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Cuando nosotros profundizamos en todo del estudio de las escrituras, en otras versiones el versículo 19 no aparece porque es un texto añadido. La única forma que nosotros podemos ver que se nos sujeten los espíritus inmundos a la autoridad que se nos ha delegado a través de la palabra es que nosotros estemos en completa obediencia a las escrituras. Si nosotros no estamos en obediencia completa a lo que Dios nos ha demandado, nos ha entregado, los espíritus inmundos se van a burlar de nosotros. No van a poderse sujetar a nuestra autoridad o a lo que nosotros estamos determinando a través de la palabra de Dios. Entonces vemos de que Yeshua tiene que exhortar a toda esta multitud, aún a sus discípulos, y les dice: incrédulo, ¿hasta cuándo tengo que soportarlo? Entonces aquí vemos que él utiliza dos palabras muy importantes, una que es creer, tener fe, y ya nosotros conocemos que la palabra fe está conectada literalmente con la obediencia y nosotros debemos estar en obediencia, permanecer en fidelidad a su palabra, debemos estar o tener nuestra confianza en lo que él nos ha encomendado y nos ha dicho, y esto nos va a llevar a poder ver resultados en lo que nosotros hacemos. Entonces, este padre tenía fe, pero su nivel de fe era tan bajo que él tiene que recibir una descarga de fe directamente de Yeshua y de su palabra, y él le dice: para el que cree, todo es posible. Entonces, vemos de que las escrituras una y otra vez nos resaltan y nos llevan a que para el Todopoderoso, para el Eterno, no hay nada imposible. No existe lo imposible para él, porque todo es posible para él y todo es posible para el que cree.
Entonces, nosotros hemos sido llamados a creer a lo que Él nos ha dicho, y si Él lo dijo, nosotros lo podemos hacer, lo podemos creer, lo podemos ejecutar, lo podemos llevar a la acción y poder ver todo lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Entonces, la otra palabra con la cual Él los confronta es con su incredulidad, la poca fe, la falta de obediencia, su falta de confianza a sus preceptos, a sus mandamientos, y los exhorta a que sigamos agarrados y conectados con Él, que sigamos buscando su presencia, que sigamos metidos delante de Él para que podamos ver nosotros el resultado de lo que estamos ejercitando. Entonces dice que sus discípulos, después de haber recibido esta lección, ellos se quedan con todo esto en su memoria, al igual que toda la multitud, porque Él los puso en contexto de lo que estaba sucediendo, les llevó al trasfondo de todo, y ellos se acercan a Yeshua aparte cuando ya habían salido de la multitud y le preguntan por qué nosotros no pudimos echarle fuera. Entonces, aquí es muy importante que para poder nosotros ejercitar o realizar la obra para la cual nosotros fuimos llamados, es fundamental, pero supremamente importante, ser obedientes a las instrucciones que Él nos ha dado. Debemos tener esa obediencia impregnada en todo nuestro ser a su palabra para que podamos cumplir con la tarea. Ellos se acercan a Yeshua, y la única forma que nosotros tenemos de poder manifestar visiblemente que somos sus discípulos es que obedezcamos y amemos su palabra. Entonces dice que Él le dice a sus discípulos: esto que acaba de suceder, esto que ustedes acaban de presenciar, que lo hicimos públicamente, ustedes tienen que estar viviendo conforme a mis instrucciones. O sea, que dice que este género no puede salir sino con ayuno y oración, pero que mucha gente, por más que ayune y por más que ore, no puede echar fuera los espíritus inmundos. ¿Por qué? Simplemente porque no están viviendo conforme a la palabra, porque están más apegados a tradiciones, a mandamientos de hombres, y ya han invalidado los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, lo importante aquí es que nosotros estemos conectados y estemos en obediencia a lo que Él nos ha establecido. Entonces, Él nos ha dado autoridad, y nosotros como personas que estamos bajo autoridad tenemos que también ejercer autoridad conforme a la palabra del Todopoderoso. Entonces, hemos recibido autoridad y estamos en el proceso de obediencia, o de obedecer todas sus instrucciones en la medida que nosotros vamos conociendo la voluntad del Padre. Nos esforzamos cada día por obedecerlo, y si estamos obedeciendo, vamos a caminar y poder actuar en justicia. Pero esta justicia tiene que ser conforme a la misericordia que Dios ha tenido de nosotros, de su pueblo. Entonces, estas tres palabras que son muy importantes, autoridad, obediencia y justicia, están conectadas de una manera muy singular y muy importante, porque si nosotros queremos ejercitar autoridad, debemos estar en obediencia para que los espíritus inmundos se sujeten a lo que nosotros estamos proclamando y declarando en el nombre de Yeshua. Debemos estar en autoridad, debemos estar en obediencia, y debemos actuar con justicia, pero una justicia con misericordia. Entonces, vemos que Yeshua los direcciona hacia eso, a que tienen que actuar en obediencia a sus instrucciones, a sus mandamientos. Debemos caminar hacia que nosotros debemos creer lo que Él nos ha dicho, creer y obedecer lo que Él ha establecido, y debemos ir desechando
de nuestras vidas todas aquellas cosas que nos distraen, que nos desvían de sus planes y de sus propósitos. Entonces, dice que él, en el verso 23, dice, si puedes creer, para que el que cree, todo es posible. Entonces, él nos lleva a eso, nos lleva a que nosotros podemos demostrar la autoridad y la justicia y la obediencia en lo que hemos creído. Lo podemos demostrar. Entonces, una forma de demostrarlo es cuando nosotros somos invitados a un lugar, ¿no? Que necesito que ores por fulanito. Nosotros vamos, oramos por la persona, y si nosotros estamos bajo autoridad de la palabra de Dios, bajo autoridad del Padre Celestial, en obediencia a su palabra, Él se glorifica en medio de nosotros y Él puede hacer lo que nosotros estamos pidiendo. No porque nosotros queramos recibir honra, no porque nosotros nos merezcamos de que Dios sane a X persona a través de nosotros, no por eso, sino todo lo contrario, porque Él quiere manifestarse, porque Él quiere demostrar a la gente y a nosotros mismos que debemos estar bajo su autoridad, en obediencia a sus palabras y caminar en justicia con misericordia. Entonces, sigamos avanzando en las escrituras. Voy a regresar acá. Vamos por el proverbio. Regresemos aquí a Marcos. Bueno, entonces, les decía de que Yeshua nos lleva a eso y él sigue enseñando a sus discípulos y empieza a hacerles una declaración. En el versículo 30 dice que habiendo salido allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Entonces, Yeshua sigue enseñando a sus discípulos, sigue mostrándoles a través de lo que él estaba haciendo el plan del Padre Celestial, que era cumplir con todas aquellas cosas que estaban escritas de él, y una de las cosas que estaban escritas de él era que él había sido el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de la humanidad, del mundo, de su pueblo, y que tenía que morir. Entonces sus discípulos no entendían eso porque ellos estaban esperando a un Mesías que los liberara de la esclavitud, de la opresión que estaba ejerciendo Roma sobre Israel en ese momento, y que Yeshua, al morir, se iban a esfumar todas sus esperanzas de ser liberados de la opresión de Roma. Pero él les enseñaba, él les decía, pero los discípulos tenían un velo que no podían ver más allá de sus narices, que no podían entender todas las cosas. Por eso es muy importante que nosotros permanezcamos en su palabra, que podamos pedirle al Padre el discernimiento para nosotros poder entender las escrituras, para poder nosotros caminar conforme a lo que Él nos ha establecido, y que Él nos lleve cada día en el proceso de que podamos ir avanzando más y más cada día para poder nosotros comprender todo lo que Él nos ha demandado en todo esto. Entonces, Él nos está llevando a que nosotros seamos unos verdaderos discípulos que
que nosotros podamos entender el plan del Todopoderoso, y hoy tenemos ya una perspectiva más amplia del plan del Todopoderoso. Hoy conocemos de que la historia que nos narra la parashá desde el principio nos está mostrando ese plan de que Dios escoge a un hombre, le da una promesa a este hombre, y a este hombre esa promesa que le da la lleva a que pueda bendecir a todas las naciones, y que de él iban a salir multitudes de naciones, y que Dios, a través de la obediencia de este hombre a su palabra, nos iba a bendecir a nosotros, y que allí iba a empezar, o estaba el inicio de lo que él estaba haciendo para con el pueblo que él había escogido. Entonces, él escoge a Abraham, de la descendencia de Abraham escoge a Isaac, de la descendencia de Isaac escoge a Jacob, de la descendencia de Jacob escoge las 12 tribus, de las 12 tribus Dios las toma, las fragmenta en 2 casas, y él le da a cada casa una revelación de su palabra. A la casa de Judá le da la revelación de la Torá, a la casa de Israel le da la revelación del Mesías, y en estos días que estamos viviendo, Dios le está dando la revelación de la Torá a la casa de Israel, y en los últimos días Dios le va a dar la revelación del Mesías a la casa de Judá, y de las 2 casas va a ser nuevamente una sola casa, y este es el plan. Entonces, el plan es que de todas estas generaciones que han ido surgiendo a lo largo de la historia, el Padre Celestial, él ha ido escogiendo un remanente, ha ido escogiendo a muchas personas que va adhiriendo a su pueblo, para que él pueda perpetuar lo que él ha dicho a través de la humanidad. Entonces, vemos cómo aquí la palabra nos enseña de que él se acerca a sus discípulos, aparte le sigue enseñando y le sigue diciendo: yo seré entregado en las manos de los hijos de los hombres, ellos me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, vemos que ellos no podían entender eso. Digo, ¿cómo así? Tanto de que en los textos paralelos, cuando Yeshua le da esta declaración, les dice esto, Pedro se le acerca a Yeshua y le dice: maestro, no es posible. ¿Cómo vas a permitir que tú mueras? No. Entonces, Pedro tiene que ser reprendido por Yeshua y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de este mundo. Entonces, ¿por qué le tiene que decir eso? Porque él estaba esperando un Mesías, como todo judío de esa época, está esperando un Mesías libertador. Entonces, Yeshua lo lleva a que entienda las escrituras, a que entienda la palabra, y sigue diciendo, verso 33, y llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa, le preguntaron: ¿qué disputáis vosotros en el camino? Entonces, ellos empezaron a tener una conversación mientras iban en el camino por las calles, por toda la región de Galilea, dirigiéndose a Capernaum, mas ellos se callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor en el reino de los cielos. Entonces, hoy nosotros también tomamos mucho tiempo para estar discutiendo con las otras personas de que quién tiene la verdad, de que nosotros estamos en lo correcto, que tenemos la revelación, de que ellos no. Entonces empezamos a disputar sobre todas estas situaciones, y lo que estamos haciendo es perder el tiempo y no estamos haciendo la tarea que Él nos ha dado, que es llevar su mensaje, que es mostrar humildad en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, vivir conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces, como Yeshua conoce el pensamiento y los corazones de las personas, Él les dice que disputáis. Entonces, dice que, verso 35, acá dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todo. Entonces, aquí está una enseñanza muy, pero muy
importante que Yeshua le está dando a sus discípulos y los está llevando a que nosotros tenemos que ser siervos, que estamos en un ministerio donde Él nos ha establecido como siervos, que tenemos que servir a nuestro Rey, que tenemos que servir a nuestro Señor, que es Yeshua HaMashiach, y que tenemos a nuestros consiervos, nuestros hermanos, y que tenemos que servirnos unos a otros. Y que si yo quiero destacar más en el reino de los siervos, tengo que servir a los demás, tengo que ser el siervo, tengo que ser una persona que sirva a los demás haciendo la obra del Todopoderoso. Y por eso aquí dice que el que quiere ser el primero tiene que servir a los demás, tiene que ser el siervo de todos. Y Yeshua esto lo enseñó a profundidad y él mismo puso el ejemplo de cómo se debía servir los unos a los otros. El mismo Yeshua un día tomó una vasija con agua, una toalla se la echó al hombro y empezó a lavar los pies de sus discípulos, y ellos empezaron a, no, yo no me voy a dejar. Y él está diciendo, es necesario que ustedes aprendan a ejercitar el servicio en el reino de los cielos con humildad, no esperando nada a cambio, hacerlo todo por obediencia a la palabra y por amor hacia el Todopoderoso. Sigue diciendo, verso 36, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos, le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me reciba a mí, y el que a mí me recibe, no me reciba a mí, sino al que me envió. Entonces, vemos de que las escrituras nos muestran por la profecía de Moisés que Dios iba a levantar de en medio de sus hermanos a un profeta como Moisés, que iba a hablar las palabras que salían de la boca del Padre Celestial, y a ese profeta nosotros debíamos escuchar y obedecer. Yeshua es ese profeta. Yeshua fue ese que se levantó en medio de sus hermanos y que en ese momento estaba dándole una enseñanza pero tan especial a sus discípulos, que él tiene que tomar a un niño. Y aquí la importancia de lo que está sucediendo en la actualidad. Hoy se están destruyendo a esta generación que se está levantando, los niños. El plan del enemigo es destruir los niños, bombardeándolos hoy desde la escuela con enseñanzas perversas, pero el plan del Todopoderoso es proteger a los niños. Mira que Yeshua lo toma en las manos y pone el ejemplo de un niño, de que nosotros tenemos que ser como un niño en cuanto a irnos a la maldad, en cuanto a esa fe que tienen los niños, que tú le dices a un niño, te voy a dar esto, y él no duda, sino que él esperando que tú le des lo que le has dicho. Entonces, pero cuando un niño es enseñado con la forma que ellos aprenden naturalmente, con el modelo que tú le estás diciendo mentiras, y cuando tú le estás diciendo algo, no, que te voy a traer tal cosa, y no le traes nada, cada vez que tú le digas algo, él no te va a creer porque ya aprendió que tú eres un mentiroso. Entonces, pero no es la forma como el Padre nos ha enseñado. El Todopoderoso no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre para cambiar lo que ha dicho. Él lo que dijo es así, y lo que él estableció desde el principio, le estableció todo lo que es ya fue, y todo lo que será ya ha sido establecido por el Padre Celestial. Entonces él estableció ese patrón, él estableció que ya todo fue establecido por él desde el principio. Simplemente nosotros estamos viviendo en el círculo y en el patrón que él estableció. Hoy nosotros estamos frente a una generación corrupta, perversa, que está destruyendo a la niñez, que está destruyendo a los niños, para que no haya una nueva generación correcta, temerosa del Todopoderoso. Y por eso el afán que tiene este mundo de destruir a los niños. Hoy, desde los colegios, desde las escuelas, desde los jardines, se les está
adoctrinando, se les está pervirtiendo, se les está enseñando cosas que no deben aprender. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo frente a eso? No hacemos nada. Además, celebramos y gozamos que enseñe a los niños en el colegio toda esta cantidad de situaciones que están enseñando, que los están pervirtiendo, corrompiendo, y que cada día van a generar en ellos un pensamiento más alejado del Todopoderoso, quitando de ellos, de sus corazones, de sus mentes, la posibilidad de que puedan tener un estilo de vida correcto. Entonces, Jesús le está diciendo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Jesús le dice todo, porque dice acá, Jesús tomó niños, vamos el verso 36, y lo puso en medio de los 12, porque él estaba con sus discípulos enseñando todas estas cosas, y lo toma en sus brazos y les dice, el que me recibe a mí, el que recibe a un niño como este, que él está mostrando a ellos, que tiene en sus brazos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me está recibiendo a mí, sino al que me envió. Entonces, ¿quién había enviado a Yeshua? El Eterno, el Padre Celestial. Él había enviado su imagen visible para que todos aquellos que creyésemos en él pudiésemos recibir todas las promesas que Dios había establecido para su pueblo Israel. Por eso es muy importante que nosotros sigamos creyendo en las promesas del Todopoderoso de manera correcta, no como se nos enseñó de que Israel es el pueblo de Dios y que Dios tenía otro pueblo, que son los gentiles que se habían convertido al Todopoderoso. Entonces, de los dos pueblos, no eran dos pueblos, siempre ha sido un solo pueblo, pero que ese pueblo se había fragmentado en dos reinos y que esos dos reinos, uno se mantuvo ahí cojeando y el otro perdió su identidad, y que hoy Dios está restaurando esa identidad a su pueblo, que en el momento que Jesús estaba enseñando, habían unos pocos todavía allí en Galilea, esos de allí empezó Yeshua, y que el resto estaba disperso en las naciones. Por eso él expresó, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces podemos ver de que él sigue enseñando a los discípulos y termina diciendo de que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿cuál pequeñito está hablando? Del niño que tiene en sus brazos, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se le colgara la piedra de un molino al cuello y se lanzara a lo profundo del mar. Entonces, una piedra de molino era una piedra gigantesca del tamaño de una persona que pesaba muchas toneladas. Imagínense que nos amarren una piedra de 4 o 5 toneladas en el cuello. Vamos para el fondo del mar. Entonces, ese es lo que le espera a todos aquellos que están poniendo tropiezo al plan de Dios, todos aquellos que se están levantando en contra de lo que Dios ha determinado hace mucho tiempo. Así que nosotros tenemos que ser personas sencillas, sensibles a lo que Dios está haciendo y estar agarrado a su palabra y obedecer sus instrucciones. Por eso aquí sigue diciendo que si tu mano te fuere ocasión para caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ser echada o ser excluido del reino. Entonces, aquí nos muestra de que nosotros, nuestra dependencia, nuestra esperanza, nuestra de pronto confianza no debe estar en nuestra capacidad, no debe estar en todo lo que yo pueda hacer, en todo lo que yo debo terminar, sino que debe estar puesta en Yeshua, en su palabra, en sus instrucciones. Porque si mi mano, que es lo que produce mi sustento, lo que me da a mí la capacidad de poder sostener, yo dependo de eso, y no debe ser así. Yo debo depender de la provisión del Todopoderoso. Que Dios me usa a mí para proveerme, sí, es así. Que Dios usa mi fuerza, mi capacidad, sí,
pero mi dependencia no debe estar de mi propia capacidad, sino de lo que el Todopoderoso nos da. Sigue diciendo, si tu pie fuere, verso 45, si tu pie fuere ocasión para caer, córtala. Mejor te es entrar cojo en la vida que teniendo los dos pies ser echado fuera. Entonces, vemos de que aquí el pie representa lo que nos sostiene. Entonces, ¿qué nos está sosteniendo delante del Padre Celestial? Sus mandamientos, su palabra, su obediencia o nuestra propia capacidad. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que nos está ofreciendo este mundo. Entonces, nosotros vamos cada día más y más acercándose a lo que ya el Padre Celestial estableció desde el principio. Ya en estos días, hoy se está hablando de que para el 2024 ya muchos países, empezando por allá por Europa, por allá de aquel lado del mundo, van a eliminar el dinero en efectivo. Y ya nos han ido preparando de tal manera de que hoy en nuestra sociedad ya el que vende por la carretilla, por la calle, ya no necesita efectivo, sino que ya anda con esto que es NEC y ya puede preparando nuestra mente, nuestro corazón a eso, de que un día se va a quitar todo eso y que nadie va a comprar ni vender si no tiene las herramientas y los medios que la élite está determinando. Entonces, ya se estableció que para el 2024 se va a empezar a eliminar el dinero en efectivo en muchos países, empezando por allá por el otro lado del mundo, por todos estos países que ya van más adelantados en todo este proceso de el plan del enemigo. Entonces, nosotros que estamos siguiendo el plan del Todopoderoso, debemos estar cada día más sujetos, cada día más aferrados a su plan y obedecer sus instrucciones para que el Todopoderoso nos esté dando siempre el sustento, la provisión, y nuestra dependencia no esté de nosotros, de nuestra capacidad, sino que sea Él proveyéndonos, porque así las escrituras demuestran. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios le proveyó durante todo el tiempo que estuvo en el desierto. Le sustentó con maná, le proveía agua, a pesar de que el pueblo se quejaba, Dios le proveía todas las cosas. Entonces vemos cómo todo esto nos muestra a que nosotros debemos estar sujetos a su palabra, obedeciendo sus instrucciones, obedeciendo todo aquello que Él nos ha demandado. Entonces, si hay algo que nos haga tropezar, que nos haga caer, que nos aparte de hacer su voluntad, nosotros tenemos que quitarlo de nuestras vidas. Si es una mano, como aquí habla, una mano no es literal que me tengo que mochar la mano, sino que es aquello que me da sustento. O un pie es aquello que nos lleva a que nos desvíe del plan de Dios, y sigue diciendo de que si tu ojo te fuera ocasión para caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios tuerto con un solo ojo que teniendo los dos ojos ser echado fuera. Entonces, hoy mucha gente que tiene sus dos ojos grandototes bien abiertos no pueden percibir lo que el Padre Celestial está haciendo. No lo pueden percibir, no lo pueden entender, no lo pueden ver, porque ellos tienen un velo, así como nosotros lo tuvimos por muchos años. El Padre Celestial en su infinita misericordia nos quitó ese velo y hoy podemos ver un poco más claro, aunque todavía no vemos nítidamente, pero vamos en el proceso de que cada día Dios nos va aclarando más y más nuestra perspectiva del reino, nuestra perspectiva de poder vivir conforme a su palabra, y Él nos está llevando cada día más y más a eso. Sigue diciendo, porque todo será salado con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí hay dos componentes y dos cosas muy importantes. Todos vamos a ser puestos delante del Todopoderoso, y todo lo que nosotros estamos haciendo y hemos hecho va a ser puesto al fuego, va a ser probado con el fuego, y la obra de cada uno
va a ser puesta al fuego si nosotros estamos edificando nuestras vidas, el ministerio, lo que Dios nos ha llamado a hacer en heno, en hojarasca, en madera. Eso va a recibir una pérdida. Se va a perder todo lo que hemos hecho, pero es necesario que nosotros edifiquemos en oro, en plata, que representan metales que se purifican. La plata y el oro se purifica. Cada vez que se pasa por el fuego, se le van saliendo las impurezas y se va poniendo más puro. Así nosotros debemos ser, cada vez que seamos procesados por el Padre Celestial, debemos ser más puros, más santos, más íntegros. Y aquí vuelvo a donde empezaba. Cuando nosotros empezamos la parashá Toldot, nos hablaba de que se nos enseñó de que Jacob significa engañador, significa embaucador, tramposo, pero ¿realmente Jacob era eso? No, Jacob era, de acuerdo a la perspectiva hebrea, al concepto hebreo, él venía, o su nombre significa una persona justa, correcta, íntegra, que estaba en el proceso de formación, así como tú y yo estamos en un proceso de formación por el Padre Celestial y nos está llevando a ser unas personas justas, correctas, sabias. Y una forma de poder sintetizar todo esto es en una sola palabra, es ser unas personas justas. En este caso, en hebreo se utiliza la palabra tamim, que quiere decir perfecto. Eso no quiere decir que no cometemos errores, sino que vamos cada día en un proceso de madurar más y más para la gloria del Todopoderoso. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que el Todopoderoso nos permita ser sal en medio de este mundo y podamos darle sazón y sentido a las personas que están a nuestro alrededor, que nosotros podamos tener siempre en nuestras manos esa capacidad y ese privilegio que Dios nos ha dado de poder sazonar la vida de las personas. Que hay mucha gente, por ahí el mundo dice, cuando vea a una persona que está confundida, que está fallido de sal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros que tenemos la sal, que podemos sazonar, que podemos darle sentido a la vida de las personas, tenemos que usarla. Y dice que si la sal pierde su saber, su sabor, su sazón, ¿con qué vamos a sazonar? Tiene que ser con la palabra fiel y verdadera del Todopoderoso. Por eso es muy importante que nosotros que hemos recibido la sal pura, la sal verdadera, la capacidad de poder sazonar a este mundo, a esta generación en la cual nos tocó vivir, le compartamos la palabra del Eterno. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que sea Él glorificándose en nuestras vidas y que Él nos ayude para que nosotros podamos ser bendecidos por Él. Bendición para todos, que el Todopoderoso les siga bendiciendo y que tengan un excelente día.